Hola amigas, amigos, bienvenidos a este programa en vivo a través de las redes sociales de Revista Plan B. Esta noche nos acompaña el colega periodista y director del portal Periodismo de Investigación, Fernando Villavicencio. Hola Fernando, buenas noches, bienvenido al programa. Qué gusto, Fermín, a los tiempos. ¿Cómo así me invitan? Muchas ¿Cómo gracias vas? por estar esta noche con nosotros, Fernando. Vamos a analizar con Fernando los hechos del día y vamos a empezar por este suceso que ha llamado la atención del país desde las primeras horas de hoy. Se trata evidentemente de la caída de una avioneta en territorio peruano, cerca de Tumbes, Perú, una avioneta que había salido en la madrugada de Guayaquil, se desplomó con 5 personas a bordo, una de ellas Daniel Salcedo, un joven empresario de la ciudad de Guayaquil, quien era buscado por la policía desde el 14 de mayo por una posible conexión con la trama de los sobreprecios en hospitales. Y precisamente le preguntamos a Fernando Villavicencio, ¿quién es Daniel Salcedo, Fernando, y cuál es su relación con esta trama de los hospitales? Esa es una pregunta que fue respondida hace 2 años con un informe de la ex Senaín. Es muy importante lo que voy a decir. Nosotros tuvimos acceso a ese informe y ese informe nos sirvió de guía para realizar la primera investigación que publicamos conjuntamente con La Historia y con Plan B, el hospital desahuciado, recuerda tú, donde se señala la presencia de la familia Bucaram a través de Daniel Salcedo y otros operadores de los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y el Hospital de los Higos. Esto es muy importante porque señala y establece un punto en el que la inteligencia del gobierno del presidente Moreno, el llamado hoy CIES, ¿sí? El Centro de Investigaciones Estratégicas, le facilitó a los principales del gobierno información detallada, específica sobre el rol del señor Daniel Salcedo, su relación con Dalo Bucaram, las propiedades que tenía el señor Salcedo, cómo operaba, desde dónde operaba, quiénes eran parte de esta red que manejaba contratos sobrecosteados en los hospitales del Seguro Social de la ciudad de Guayaquil. Es decir, eso es, Fermín, el primer elemento que te puedo compartir, que no es un caso, no es un elemento extraño, no es que ahora Daniel Salcedo ha tenido una casa en Miami, ¿no? Esto sabía el gobierno desde hace mucho rato. Esperamos el día de mañana incluso poder revelar este informe de inteligencia. No lo hemos hecho porque es un informe reservado, pero a nosotros nos sirvió de base para la investigación que realizamos hace un año. Es decir, Fernando, la inteligencia ya había advertido al gobierno de las actividades de este personaje desde hace 2 años, y sin embargo, ¿el gobierno qué había hecho en todo este periodo? Guardar silencio y perpetuar y mantener los acuerdos, porque efectivamente lo que esto revela y lo que hemos revelado en cerca de 6 investigaciones nuestras sobre el sistema hospitalario es que es parte de un acuerdo político entre 2 grupos del gobierno nacional. Cuando digo 2 grupos me refiero al uno liderado por Santiago Cuesta. Solo basta escuchar los audios que nosotros hemos proyectado, donde él señala que él es el que tiene el poder y que, por ejemplo, en el caso de quien nombró al director de la Agencia de Regulación y Control, ARCSA, el señor Calle, fue el yerno del presidente Moreno, Juan Rodríguez Malo. Este es un grupo, es decir, esto es muy importante porque también pone en escena a un operador clave del grupo de Santiago Cuesta, que es el asambleísta ahora en prisión, Daniel Mendoza, quien manejó, por ejemplo, casi todo el sistema hospitalario de la provincia de Manabí. Ese es el un grupo, y el otro cuál es, o los otros, porque este es un gobierno en el que hemos reemplazado la autocracia casi monolítica que había en el Correato por una serie de grupos en permanente disputa. ¿Cuáles son los otros grupos y cuál era su postura frente a los posibles negocios del señor Salcedo? Bueno, hay otros grupos, pero sin duda el grupo
es ruptura de los 25, que han manejado una importante relación en la Asamblea Nacional, y estas relaciones con varios diputados, legisladores, llámense ahora provinciales, que les permitieron entregar cuotas políticas, negocios y principalmente el manejo de hospitales del Ministerio de Salud y también del Seguro Social. En la grabación que hago referencia, Fermín, del señor Cuesta, él señala, por ejemplo, que quien le nombra, quien valida la posesión de la ministra Catalina Andra Muño es Paul Granda. Es decir, el presidente, el expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es el que lleva y pone a la ministra Andra Muño, ministra de Salud, que ya renunció. Esto confirma que atrás del manejo y de la responsabilidad del manejo hospitalario está un perverso, no tengo otra palabra, un perverso acuerdo político, o varios Pero la acuerdos señora políticos. Romo ha dicho que ella no tiene nada que ver con repartos de hospitales ni con acuerdos políticos. Si nosotros vamos a publicar en los próximos días documentos, una investigación para que el país sepa, porque esa es la gran pregunta, Fermín, en este momento. La gran pregunta de la mayoría de ecuatorianos, sin duda, es ¿quiénes entregaron los hospitales? No podemos, los ecuatorianos no están tranquilos y no pueden estar tranquilos, y mucho menos la prensa de este país, con ese discursito y esa excusa. Hay casos de corrupción. ¿Quién permitió que el señor Salcedo se convierta en el príncipe de los hospitales de Los Ceibos y Teodoro Maldonado Cargo? ¿Quién permitió? ¿Sí? Cuando va un paciente al hospital, a un hospital del IES, no le permiten entrar. Tú sabes eso. Los ciudadanos, los afiliados, saben cuando van a pedir una cita, no les dejan entrar. Pero al señor Salcedo, él entraba como Pedro por su casa. ¿Sí? Él entraba, él era el dueño y señor, él y el señor Maracita, porque hay grupos de lobistas y de falsos empresarios. Yo no creo que pueda llamarse empresario un ciudadano con las características de Salcedo y del señor Maracita. Lo que han hecho es ser parte de una estructura criminal, ¿no? Yo creo que empresario en el mundo entero tiene una condición de trabajo, de ética mínima, ¿no? Pero creo que el señor Salcedo y la forma como acaba, ¿no? Escapando de la justicia, confirma su perfil, ¿no? Ahora, ¿cómo es posible que una persona tan joven, aquí vamos a ver en pantalla, esta es una foto, sabemos que tomada en Miami Beach. Tengo entendido que Daniel Salcedo no tiene más de 25 o 26 años de edad. ¿Cómo una persona tan joven puede haber amasado una fortuna tan cuantiosa? ¿O es de alguna forma, o hay la posibilidad, Fernando, de que sea el operador de algún otro tipo de intereses? Obviamente, él es el operador. Nosotros, en el informe que hago referencia, por ejemplo, se cuenta que en una dirección al lado de un gran hotel en Guayaquil, este señor tenía 2 suites, ¿sí? Y en esas suites contaban el dinero. Y era una práctica casi diaria. Dinero en efectivo de las coimas, de los sobornos, de los contratos. Entonces, en el Seguro Social lo que se creó es una estructura mafiosa donde, por ejemplo, no se compraban los insumos médicos, no se compraba a las grandes compañías importadoras o representantes de los grandes laboratorios. ¿Te das cuenta entonces cómo se creó un mecanismo delincuencial en el que se adjudicaban contratos a empresas creadas de la noche a la mañana? Eran empresas de cualquier cosa, estudios jurídicos, cevicherías, empresas con nombres y razón social de venta de hamburguesas. Estas empresas se turnaban entre ellas en una ruleta. O sea, hoy entran 3, ¿sí? Convocan a las empresas, vienen 3, hoy gana una, en el concurso de mañana gana la otra, en el de pasado mañana gana la otra. Pero no son empresas. Aquí viene un elemento importante que nosotros debemos no callar, porque aquí hay muchos silencios. Por ejemplo, hay un silencio gravísimo de la Superintendencia de Compañías. ¿Cómo la Superintendencia de Compañías
valida o autoriza la creación de empresas de papel, como dicen en el argot popular, como caca de chivo. No, o sea, esa es una irresponsabilidad de la superintendencia de compañías. Bajo el pretexto de la libertad de empresa, se crean empresas de papel. Y la otra es el servicio de rentas internas. ¿Qué ha dicho el servicio de rentas internas sobre decenas, si no centenares de empresas fantasmas? Si solo cuando estalla el caso Arroz Verde, Fermín, el servicio de rentas internas dice, miren, aquí ha habido como 700 empresas fantasmas. Es decir, ellos sabían de la existencia de empresas de papel que operaban no solo en los hospitales, en todo el tejido institucional del Estado ecuatoriano. Ahora, hace pocas horas el diario Extra pudo comunicarse con Jocelyn Mieles, quien se identifica como novia de Daniel Salcedo, y ella, que ha sufrido una fractura de clavícula, dice que él está en terapia intensiva en este hospital cerca de Tumbes, donde cae la aeronave en la que iban. Pero, ¿cuál es la relación con los Bucaram? Porque Alfredo Adum, que ha admitido ser dueño de la avioneta, dice que se la robaron, que el piloto que tenía la llave se la dio a alguien más, que le robaron la avioneta, que la avioneta salió hacia Santa Rosa y que ahí se subió un tal Daniel, dice, al que él no conoce. Claro, ya estamos acostumbrándonos en Ecuador a contar estas historias de los ángulos del periodismo de países como Colombia y México, ¿no? Que es terrible. O sea, esto que acaba de pasar el día de hoy es ya parte de otro tipo de ensayo periodístico, o sea, es brutal. A ver, está claro de que la avioneta es del señor Adum. Y ahora, entiendo yo, se quiere armar una historieta de que el piloto titular, ¿sí?, sacó la avioneta del hangar, tenía la llave, yo escuché el audio y también le entrevistan al señor Adum. Y Adum dice eso, ¿no? El piloto titular sacó del hangar la avioneta y ese rato cambió y entregó a otro piloto. Y luego fueron a Santa Rosa y en el aeropuerto de Santa Rosa, al parecer, se subieron estos personajes. Entiendo, el señor Salcedo, la ex reinita de Manabí y otros más. Y claro, de ahí se fueron allá, pero yo no tengo la culpa. No, ahí hay una relación muy estrecha, primero, entre el señor Daniel Salcedo y el señor Dalo Bucaram. El propio Dalo Bucaram ha reconocido que es su amigo. El hermano menor de Dalo Bucaram, Michel Bucaram, yo puse ayer en mi cuenta de Twitter, él voló el día 3 de junio, voló a los Estados Unidos. El señor Michel Bucaram es socio de Daniel Salcedo, al menos en una empresa de papel. Es decir, no solo es una relación de que somos amigos, hay una relación empresarial con la familia Bucaram. Y lo otro, el señor Bucaram Dalo, ex candidato a la presidencia de la República, está viviendo en una propiedad en Miami del señor Daniel Salcedo, cuyo precio casi bordea los $700,000. O sea, ¿quién tiene casi $700,000 para comprarse una casita en Miami? O sea, esas no son casualidades. Hola, Juan Carlos. Buenas noches, Fermín. Buenas noches, Fernando. Y buenas noches a todos. Gracias por esperarme. Y disculpen el retraso, estaba en una reunión impajaritable, pero ya he acudido a la voz de los acontecimientos de hoy. Ahora, Fernando, es muy fácil salir, parece, en una avioneta del Ecuador, porque se sucedió, demos por cierta la versión del señor Adum. De hecho, lo que estaría o habría cometido el piloto es un delito. Es decir, ¿cómo sale una avioneta? Un delito aeronáutico, ¿no? Me refiero. ¿Cómo sale una avioneta así sencillamente, sin plan de vuelo? Se cambia de piloto y se va de Santa Rosa y sale del Ecuador. Y entonces, ¿quién autoriza ese vuelo? La torre de control de Santa Rosa supongo que tendrá que dar alguna explicación. Es decir, de hecho ya las autoridades debieran de oficio estar investigando este tema. Además, yo escuché, y no sé si tú también lo pudiste escuchar, o Fermín, que en la avioneta habrían llevado fajos de billetes o dinero en efectivo. Digamos, es todavía una versión, pero no se sabe aún qué es lo que tenía la avioneta o maletas, o se menciona que habría habido dinero. Bueno, además de esa inquietud tuya,
que la Dirección de Aviación Civil tiene que darles a los ecuatorianos una respuesta convincente. O sea, no puede nomás salir aquí un avión, una aeronave. O sea, cuando uno quiere pasar la frontera, cuando uno quiere salir de la provincia, ahora, en tiempo de pandemia, hay una cadena y un cordón policial que te están pidiendo documentos. Pero aquí sale en semáforo amarillo, ¿sí? Sale una avioneta y se va al Perú. Y si no se cae la avioneta, aquí nadie sabía. Aquí el señor Salcedo y la ex reinita de Manabí y los otros tranquilamente estuviesen hoy en cualquier otro lado. Pero, y lo otro, Juan Carlos y Fermín, es que la Dirección de Aviación Civil tiene que investigar las causas del siniestro. Las causas, porque ahora que está muerto el piloto, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a contar? O sea, no es un accidente, ay, no, ya hubo un accidente, un siniestro y ya, no. Yo creo que amerita también una investigación de las causas del accidente. Ahora, Fernando, siguen apareciendo nuevas compras irregulares. Hoy el Diario Universo también en su edición de hoy revela una compra millonaria del Ministerio de Salud Pública, directamente de este ministro, de paracetamol. Millones de dosis, también a un supuesto precio elevado respecto al mercado. No hablemos de sobreprecio, hablemos de un precio, digamos, mucho más elevado, por lo menos un 30% respecto del mercado. Y también hay un problema de cómo se está manejando el dinero, ¿no es cierto?, de los anticipos. Es decir, para hacer una importación de esta naturaleza, por ejemplo, para hacer una compra, la persona que hace la compra en insumos debe tener el dinero en efectivo o debe tener la forma de comprar, ¿no es cierto?, esos productos, que es bastante dinero, para venderlo al Estado ecuatoriano o a los hospitales. ¿Cómo se verifica el origen de ese dinero? Si es lícito o ilícito. ¿Cómo se verifica además el manejo de los recursos económicos en estas transacciones? Supongo que ahí la UAFE tendrá algo que decir, la unidad de control de activos tendrá algo que decir, pero al parecer también su director estuvo involucrado y según se leyó en redes sociales, o no involucrado, digamos, fue parte de una asesoría gerencial en el Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil hace aproximadamente 2 años. Entonces, todas esas vinculaciones son complicadas en este momento para las investigaciones, porque ¿con qué autoridad moral se puede investigar el origen lícito de recursos que están usados en estas transacciones, Fernando? ¿Cuál es tu criterio? Empecemos por la parte final y es como agarrar un gran martillo en el clavo. Si tú le preguntas al señor Leopoldo Quirós, director de la UAFE, si ha emitido un informe sobre el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, yo me sentiría contento. Y claro, en redes sociales y los comunicadores le hemos requerido, señor Quirós, ¿cuántos informes usted ha presentado a la Fiscalía, ¿sí?, sobre estas irregularidades, estos casos de corrupción escandalosos en los hospitales del Seguro Social? Entonces, cuando uno va y coge el hilo y la aguja y empieza a coser, se da cuenta que el señor fue el asesor jurídico del doctor Luis Jairala Zunino, gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, que es el hospital con una mayor mancha de corrupción de este país. Entonces, a mí me preocupa, y entiendo que a los ciudadanos, ¿cómo es posible que el presidente Moreno haya reemplazado a la doctora Diana Salazar, porque así fue, ¿sí?, en una de las instituciones más importantes en este momento de lucha contra la corrupción, como es la UAFE, con un ciudadano que está vinculado a una estructura que está siendo investigada, que está siendo procesada penalmente por corrupción? Me refiero al señor Quirós. Y lo otro, respecto a esta cascada interminable de casos de corrupción, o sea, sorprende que no
no hay niveles de escarmiento y de control y de enmienda por parte del sector público, en particular del Ministerio de Salud. Nosotros hemos revelado hace pocos días cómo el Ministerio de Salud actual, no estamos hablando del anterior, el ministro actual, adquieren 10 millones de dólares, 2 millones de mascarillas quirúrgicas por un monto de 10 millones de dólares a una persona natural. Entonces, tú y yo, Fermín, sabemos que tener 10 millones de dólares, perdón, 2 millones de mascarillas, que un ciudadano cualquiera tenga 2 millones de mascarillas en stock me parece preocupante. A $4.80 cada mascarilla, por ejemplo. Y hay otra gran adquisición que también publicamos, que se hace un crédito a China, al Banco de Desarrollo de China, de 40 millones de dólares. Y claro, como los chinos no entregan un centavo, sino es para que les compren a ellos mismos, el señor ministro firma un contrato con la empresa china Sinopar. Sinopar, pero eso es lo que yo decía el otro día. Mi hijo Martín, que tú conoces, él entra a Google y pone Sinopar. Y dice, mira papi, ha sido una empresa que en el gobierno de Correa fue investigada por un contrato de 58 millones. Los representantes de Sinopar aquí en el Ecuador son los señores Vinelli Aguirre y Vinelli Ayala, padre e hijo, ¿sí? Y estaban presos, investigados por la Fiscalía por la entrega de sobornos de hasta el 8% en un contrato de salud. Ellos también aparecen en una nota publicada por Diario El Universo en el 2016-2017 como parte de una red de empresas de papel creadas a través de Mossack Fonseca en lo que hoy se conoce como Panama Papers. Es decir, ellos son los representantes de Sinopar en el Ecuador. Que además vendieron PCRs al municipio de Quito, ¿no? Claro, o sea, no solo el señor ministro de Salud es que no puede entrar a Google, el alcalde de Quito no sabe googlear, no sabe, o sea, por Dios, si no podemos buscar, no podemos identificar a quién estamos comprando. Y lo otro es que hace la Agencia de Regulación y Control. Estos medicamentos, mira, en el caso de la adquisición de 430,000 pruebas, ¿sí?, para COVID, que anunció el señor Roldán ya hace más de un mes, él dijo que estas pruebas fueron adquiridas al mejor laboratorio del mundo, que es la empresa Abbott. Pero cuando revisas el registro de la mercancía, es decir, de las pruebas, son fabricadas por una empresa china. Y cuando entras al registro de la ARCSA, te das cuenta de que esta empresa china no tiene la certificación para comercializar esas pruebas en el propio país de origen. Es decir, cómo así la Agencia de Regulación y Control valida y permite que este tipo de medicamentos, ¿sí?, ingresen al país. Entonces es una cadena interminable y odiosa y terrible de corrupción, pero estamos hablando con vidas humanas, ¿no? Agregaría otras instituciones responsables ahí, Fernando, a la que tú mencionas como ARSA, que es el CERCOP. El CERCOP es la organización que tiene por obligación legal, dentro de las compras públicas, verificar, ¿no es cierto?, la idoneidad de los proveedores. Lo que hemos visto es todo menos idóneos. O sea, la Secretaría, la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Parece que no existiera esta superintendencia. Es decir, aquí ha habido actos colusorios, aquí ha habido actos de cualquier naturaleza que violan la ley de competencia del Ecuador. De que la Superintendencia de Control del Poder del Mercado está en obligación de no solo regular, sino verificar, aunque sea post-mortem, pero ni siquiera se ha pronunciado. Todo esto es este tipo de acciones que se han llevado a cabo de compra-venta de este tipo de insumos, violentan las leyes de competencia en el Ecuador, porque impiden, ¿no es cierto?, que haya una libre competencia y que haya proveedores, o que los proveedores legítimos con derecho a participar sean eliminados, ¿no es cierto?, de la manera más fácil, violando todos los reglamentos. Entonces ahí hay, como tú bien dices, no solo hay una red de corrupción hospitalaria, hay una red de impunidad estatal, ¿sí?
O sea, a la par que se arma una red de corrupción o corrupción de proveedores y de mafias, también hay una red de impunidades, de organizaciones que por acción u omisión, instituciones, no cumplen con su deber. No sé si tú estás de acuerdo conmigo en eso, Fernando. No, agregaría lo que antes de que llegues, conversábamos con Fermín, estos silencios raros, cómplices de instituciones clave. Estamos hablando de centenares de empresas piratas, ¿sí? Empresas que juegan con la vida. O sea, Juan Carlos, Fermín, amigos, no estamos hablando de un negocio de salchichas. No estamos hablando de que se están llevando 10 centímetros de asfalto, de carretera, no. Estamos hablando de vidas humanas. Por favor, estamos en medio del mayor funeral, creo, de la historia del Ecuador. Más de 18,000 personas, da cuenta ayer Diario El Universo, que habrían fallecido. Entonces, es como robar en un funeral. Y esto duele porque el Servicio de Rentas Internas, que cuando estalló el caso Arroz Verde, recordábamos, salió y dijo, cierto, aquí ha habido como centenares de empresas piratas, pero ellos saben exactamente, por ejemplo, estas empresas del señor Maracita, estas empresas del señor Salcedo y estas otras empresas proveedoras que se reparten en un sistema de ruleta los contratos en el Seguro Social. Es facilito ver qué días se crearon y cómo inmediatamente ganan un contrato de 10 millones, de 5 millones, de 4 millones. ¿Cuánto facturan? ¿Cuánto reportan al servicio de rentas? Y la superintendencia de compañías. O sea, ellos tienen una fábrica de empresas. Yo digo, alguien en la superintendencia está califica, pero son miles de empresas. Entonces, en nombre de la libertad de empresa, lo que se ha creado es un sistema doloso de creación de empresas de papel que sirven para extorsionar, para robar fondos públicos y ahora mucho más grave, para jugar con la vida de millones de ecuatorianos. Fernando, ¿cuál crees tú que era el destino de esta avioneta? Porque se supone que al señor Salcedo, la policía y el gobierno y la fiscalía lo estaban buscando desde hace casi 15 días, casi un mes. Y ahora resulta que descubren porque se accidentan, al parecer por un problema del motor, porque se ve que la nave trata de aterrizar sobre la carretera y no lo logra y se despista y se destruye. Si no es porque se accidentan, hubieran logrado evadirse, ¿crees tú que no lo buscaron bien al señor Salcedo? Bueno, mira, ellos esperaban que cambie el semáforo, porque si el semáforo seguía en rojo no podían volar. Entonces ellos esperaron que llegue el semáforo amarillo y claro, para justificar los vuelos. Esto se da 3, 4 días después de que se inician los vuelos internos. Y bueno, eso también da cuenta del nivel de eficacia y eficiencia de la inteligencia del gobierno. Si ellos estaban comunicándose por teléfono y el nivel de complicidad, o sea, yo no le creo al señor Adum, ¿sí? Que ese cuento del piloto no le creo, porque aquí hay una relación, incluso en redes sociales, el señor Bucaram me dijo que iba a enviar a sus hijos a Quito para darnos una paliza a Cristian Zurita y a mí. Bueno, a Marlon Puertas lo iban a dar en Guayaquil. Y el señor Bucaram y el señor Adum prácticamente ha sido el que le acolita en redes sociales toda la euforia violenta de la familia Bucaram en el tema de hospitales. Y ahora resulta que justo la avioneta del señor Bucaram es la que transporta a estos perseguidos. Entonces, sí, yo creo que también la ministra del Interior debe construir un muy buen discurso para explicar cómo así durante tanto tiempo no lograron capturarle al señor Salcedo. ¿Sí? Sí, claro, ahora tenemos, ese es el tema solo de Guayaquil, porque lo que tenemos además adicional es esta red de hospitales y de repartos en Manabí. Es decir, lo de Manabí es otra cosa. Ustedes, Cristian, publica un artículo feroz muy bien documentado además sobre el hospital de Manta, de cómo, o sea, lo que se ha hecho con Manabí es infame, perdón que involucre mi opinión en esto, pero tú dices, es el tema de la salud de los ecuatorianos, de negociar con la vida de los ecuatorianos. Y lo de Manabí tiene que, claro, parte desde el terremoto, o sea, parte desde los fondos que se debieron usar en el terremoto, y hasta hoy ahí tienes una explanada en el hospital, o lo que sería el hospital de Pedernales, muy similar, aunque mucho más pequeña que la explanada de la refinería del Pacífico, y luego tienes
un hospital, o lo que se podría llamar un hospital en Manta, que son canchones, ¿no es cierto?, que son cubículos, y que se quedaron ahí a pesar de existir los recursos. Y también, Fernando, este sistema, aunque ahora salieron a decir que no se han llevado los anticipos, pero que los anticipos se esfumaron, también desaparecieron, porque y no se sabe si estas empresas o los ganados dieron, por ejemplo, una garantía de buen uso de anticipo, Fernando. Lo de Manabí, como empezamos en el reportaje, o sea, nos duele, o sea, te sacude, porque no hay derecho a una provincia a tratarlo así. Víctimas de un terremoto que los devasta. Luego, según versiones de personajes que estuvieron manejando la reconstrucción, dan cuenta de que de los 3.000 millones de dólares, ¿sí?, en el gobierno de Correa, el 90% se llevaron. Es decir, se llevaron la plata de la reconstrucción de Manabí. Y ahora el gobierno de Moreno inyecta 124 millones de dólares, porque de eso estamos hablando. En los 4 hospitales de Manta, Chone, Bahía y Pedernales se están jugando 124 millones de dólares. Lo de Pedernales es ya el extremo de los extremos. Y ahora sale el uno que está libre, porque el otro está preso, contratista del consorcio Pedernales, a decir, no, vea, nos robamos es un ratito nomás, sí, un ratito. O sea, me fui llevando el plasma para ver el partido del clásico del Astillero y ya le voy a devolver. O sea, eso dice. Pero el contrato, la cláusula 5.5 del contrato es categórica. Esos recursos que son anticipo, ¿sí?, tienen que ser utilizados de forma organizada solo para eso y con autorización del administrador del contrato. Pero estos señores vienen y en menos de un mes, como publicamos nosotros hasta con el registro de débitos, se llevaron 7.2 millones de dólares y ahora dicen, no, lo traspasamos a otra cuenta. Ahí está. O sea, solo falta, Juan Carlos, que vengan avionetas del cartel de Sinaloa a aterrizar en el canchón del hospital de Pedernales para que la réplica sea igual que la refinería del Pacífico. Claro, ya están aterrizando la refinería del Pacífico. Claro. Ahora, tú mencionabas la compra de 10 millones de dólares en mascarillas a una persona natural. ¿Quién es esta persona natural con tanta capacidad para vender eso? Es un personaje que en un reportaje que vamos a publicar contigo también, con Plan B, Así es. en las próximas horas va a salir. Mejor dejémoslo ahí para que... Pero eso, yo puse en mi cuenta de Twitter hace algunos días el nombre de esta persona y claro, es sospechoso porque no es una empresa, es un ciudadano y le dan 10 millones de dólares por 2 millones. Entonces digo yo, ¿quién tiene 2 millones de mascarillas? Si eso, no sé si los proveedores grandes o la fábrica tiene 2 millones de mascarillas. Estamos hablando de la actual administración del Ministerio de Salud. Estamos hablando, mira, cuando nosotros publicamos la marca de las pruebas rápidas del COVID, ¿sí?, varios médicos se comunicaron con nosotros y dijeron, esas pruebas son truchas. Yo tengo un amigo, voy a contar, no voy a decir su nombre, se hizo una prueba de esa marca, de las que encontraron en la casa del señor Bucaram. Se hizo una prueba, le salió negativo, contagió a su mujer y a su madre y las dos murieron. O sea, esto no puede pasar. Aquí no estamos hablando de una corrupción cualquiera. Ya, acepto, róbense carajo la refinería, pero no, estamos hablando de, bueno, no quiero justificar, pero estamos hablando de seres humanos. Así no, así no. Fermín. Fernando, tú decías hace poco, tal vez hay una falla que debería explicar el gobierno en la inteligencia, en el seguimiento a este personaje, porque es un procedimiento policial común y corriente vigilar pues a los allegados, a la novia, a los amigos. Resulta que en la misma avioneta se suben la novia, 3 amigos, sacan una avioneta con un plan de vuelo que al parecer es falso y se enteran porque se estrellan en el Perú, porque si no, no se hubieran enterado. ¿Crees que el gobierno debe de explicar mejor cuál era el seguimiento sobre Daniel Salcedo? Y yo puedo recomendarles que el equipo de agentes de inteligencia que tienen destinado a los periodistas les pongan a los delincuentes organizados, a esta delincuencia organizada. Porque a nosotros sí nos tienen buenos equipos de inteligencia haciendo un seguimiento constante, ¿no?
Yo acabo de decir al inicio de esta entrevista, de este diálogo, que cuando nosotros decidimos investigar el tema del hospital de Guayaquil, del Teodoro Maldonado, que publicamos conjuntamente con Plan B, nos basamos en un informe de inteligencia del CIES, del organismo de inteligencia del gobierno del presidente Moreno, donde estaban claramente marcadas las líneas de contacto entre el señor Daniel Salcedo y el señor Galo Bucaram, donde estaban claramente marcadas las líneas y operación del señor Maracita, que es otro personaje que nadie dice nada, ¿sí?, que han manejado el Seguro Social, no desde ahora, sino desde el año 2007, 2008, 2009, 2010. Es decir, es una red de corrupción en el sistema hospitalario del Seguro Social que se manejó con el señor Ramiro González y luego con el señor Richard Espinosa. Por eso la ruta de Perú es, claro, allá está. ¿Quién está? ¿Quién está en Perú? Esto es muy importante, no podemos perder la memoria, Fermín y Juan Carlos. Uno de los principales administradores del Seguro Social, procesado penalmente, está en Perú. Me refiero a Ramiro González. Su socia está presa, María Sol Larrea. ¿Por qué? Ahora nos estamos admirando y estamos asustados porque están robándose el 1000% en las bolsas de cadáveres. Pero antes se llevaban el 1000% de negocios mucho más grandes. Ahora nos duele, por supuesto, porque estamos en una tragedia. Pero la corrupción no es de ahora, Juan Carlos y Fermín, y esto es importante. Y la justicia tiene una deuda enorme, enorme. Ahora recién la fiscal ya no duerme, madruga, y los políticos huyen. Pero es ahora, ¿no? Producto también, y hay que decirlo, del trabajo importante que hacen los periodistas y los medios de comunicación. Ahora, ahí, Fernando, tú mencionas muy bien que estas mafias hospitalarias no son de ahora. En realidad han venido consolidándose durante algunos años ya. Bueno, yo en algún momento lo dije, nosotros hemos investigado tanto tiempo, Fernando, más de... La portada de Vanguardia, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas la portada? Que nos costó un lío ahí con el propio Ramiro González porque... Claro. Se le puso unos a modo de tatuajes, todos los males de los cuales nuestra investigación había descubierto. Y claro, parecía media panfletaria en esa sí, época, esa portada medio famosa porque, como te digo, Ramiro González reclamó indignado, que dijo que ni al peor de los delincuentes se lo trataba así, y nosotros lo habíamos tatuado la foto. Que era una caricatura, obviamente, fotográfica, y que no era un tema personal, obviamente, pero que finalmente eso fue todo lo que se descubrió ese momento y que quedó en evidencia ya en ese momento. Es decir, siempre la prensa se ha venido adelantando a las autoridades que después se notan sorprendidas. Pero lo que te digo es, no solo hay este grupo vinculado supuestamente a Salcedo y todo, la familia Bucaram, o este grupo vinculado al tema de los hospitales de Manabí, sino también en Quito, y nosotros publicamos recientemente un informe sobre una ciudadana de origen bielorruso, ¿sí? Claro. Que tiene un grupo también, ¿no es cierto?, de proveedores que siempre ganan todos los concursos, ¿no? O sea, las licitaciones, los llamados, las invitaciones, siempre ganan ellos. Siempre ganan ellos con un nombre o con otro nombre, pero siempre es el mismo grupo vinculado y que están ahí no solo, hoy tú dices las fundas para cadáveres, decimos pero estos le han vendido, por ejemplo, prótesis a todos los servicios de traumatología del sector público del Ecuador, prótesis que no sirven para nada, prótesis a precio de oro, de cadera, prótesis de rodilla, ¿no es cierto? Y que son instaladas en los cuerpos de los ciudadanos que no les queda otro camino que la Seguridad Social o los Ministerios de Salud Pública, ¿cierto? De muy baja calidad, a altísimos precios. Entonces, el daño que se le ha hecho a los pobres de este país, porque esa es la realidad, a las personas que tienen que depender del Seguro Social, o que tenemos que depender, y del Ministerio de Salud Pública, es inconmensurable. Son estas mafias que han jugado con la vida y la salud de los ecuatorianos, Fernando. Sí, y a nosotros nos duele, creo, el doble, ¿no? Porque, como yo, me duele el hígado, porque uno hace un trabajo, se esfuerza, y después le dicen, no, ¿quién financia? ¿Quién? ¿Cómo así?
Sí. A uno le duele saber, uno quisiera que estas investigaciones sean mentira, pero es terriblemente doloroso. Y como tú dices, nos toca estar en la soledad, silente, yendo como campana, adelantando, y después los organismos de control no dicen nada. Mira, en el caso del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, a raíz de nuestra publicación, la Contraloría emitió un informe, estamos hablando ya casi de un año. La Contraloría emitió un informe con responsabilidad penal por el tema del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Y hasta el día de hoy, o sea, digo yo, si con ese informe se hubiese actuado procesalmente, penalmente, a lo mejor otro gallo cantaría el día de hoy, pero no. Ahora, gracias a esta emergencia, gracias a esta acción también importante de la ciudadanía, no sé si tú compartes conmigo ese criterio, de que hay una especie de rebelión ciudadana, al menos de los sectores medios, porque son los que nos facilitan la información. O sea, hay una indignación colectiva en esta alianza natural con el periodismo de investigación que ha permitido sacudir a los organismos de control. Entonces el Contralor está loco. Y esperemos que no desvanezcan las rosas después, porque eso también hace él muy fácilmente. Fernando, ayer Dalo Bucaram dijo desde Miami, donde se encuentra, que realmente lo que pasa es que hay políticas, no identificó cuáles, que lo que están usándole a él y a su familia como un puchimbol, como un pretexto para supuestamente lanzar una lucha anticorrupción. ¿Se puede creer que los Bucaram no tienen nada que ver, como afirman? No, yo creo que la investigación nuestra, nosotros hemos publicado los contratos, por ejemplo, firmados por la empresa y por el ex cuñado de Jacobo Bucaram, el señor Llerena Candela. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede argumentar, negar eso? Hay una relación ahí entre familiares que firman contratos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Hay una evidente hoja de ruta de dinero que no puede explicar el señor Dalo Bucaram. Y como así tiene ahora una hacienda, como así tiene ahora un departamento, como así tiene ahora otro departamento. Es decir, él no puede explicar eso. ¿Y de quién mismo es la propiedad en Miami? Yo creo que está claro, y Fiscalía lo que ha hecho es confirmar y ratificar la validez de las investigaciones de varios medios de comunicación y periodistas, y por eso están ahí, ¿no? Bueno, y además, ¿por qué escapan? Si no tienen culpas, si tienen suficientes argumentos para responder a la justicia, ¿por qué no se quedan aquí y dan la cara? Pero yo insisto, hay un informe, espero mañana, si podemos incluso publicarlo juntos, Juan Carlos, este informe de inteligencia, de hace 2 años atrás, del año 2018, donde el CIES le presentó al gobierno del presidente Moreno un informe mapeado, ¿sí?, de la relación de Daniel Salcedo y otros en los negocios de la salud. Bien, Fernando, vemos muchos comentarios y muchos comentarios del público son muy favorables a tu trabajo, al trabajo de la prensa, salvo uno que ha dicho que este es un asco de panela, hay que nombrarlo para que no se siente relegado. Pero hay mucha angustia, es decir, frustración en las personas, indignación. ¿Cómo pasar de esa angustia y de esa indignación a otros resultados? ¿Cuál crees que es el papel de la ciudadanía en este plano? Porque salvo algunas acciones de la fiscal general o de la fiscalía en ciertos casos, aún también en duda, porque dependerá, si se siguen juicios, llegarán a jueces que toman las decisiones como sacar libre a Rasquiña, con cualquier pretexto, ¿no es cierto? O devolverle a su casa al señor Carlos Luis Morales, o etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay un sistema, como digo, de impunidad montado para que un Estado ciego se deje engañar, entre comillas, y luego haya jueces que además se indignan por lo que se les dice, porque no hay cómo decirles nada. Hay jueces que toman decisiones en contra del interés público también. Entonces, al parecer es un callejón sin salida, Fernando. No, sí hay una salida. Yo creo que somos parte de la salida. El periodismo es parte de esa salida. La sociedad informada es parte de esa salida. Esto es clave.
el nivel de información en manos de la gente transforma a la gente primero y luego permite que la gente transforme su entorno. Yo creo que estamos en ese proceso. Es doloroso, pero nos está enseñando. Y aquí están haciendo un nuevo periodismo, un periodismo que no se queda solo en el estricto tema investigado y me voy, no. Hoy el periodismo da un paso mucho más allá. Está mucho más hermanado con las grandes causas de la sociedad, la libertad, la lucha contra la corrupción. Pero mira, cuando tú piensas en la historia de la humanidad, te encuentras con dos caminos para la gran salida que pide la gente. Una salida es en el marco del Estado de Derecho. Esa cantaleta que tanto nos gusta hablar. ¿El Estado de Derecho qué es? Es toda esta estructura y la independencia de funciones. Entonces, en ese Estado de Derecho, ¿quiénes tienen que actuar? Los organismos de control, la Contraloría, ¿sí? Tiene que actuar el Consejo de Participación Ciudadana y principalmente en la espalda de la Fiscalía, que es la que carga el peso. Entonces, aquí se necesita una fiscalía como un motor potente, blindada, ¿sí? Una fiscal valiente, y creo que en eso está actuando bastante bien la fiscal, y creo que el país está identificando eso. Pero si esa institución, si esas instancias no actúan y no le responden con la urgencia que la sociedad está planteando, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? La sociedad busca su propio derrotero y su propio mecanismo y se da lo otro. Si no hay una salida de derecho, hay una salida de hecho. Lastimosamente es así. Y la historia de la humanidad ya ha contado también esos pasajes. Si la fiscalía no actúa, si la justicia, como tú dices, sigue sacando a Rasquiña y a otros Rasquiñas, ¿sí? Si la justicia sigue dilatando los procesos, como arroz verde, si la justicia le manda a la casa al señor Morales, que mañana puede romper su grillete y tomar el camino de Fernando Alvarado, o romper los papeles y romper de las pruebas. Si la justicia no actúa, ¿sí? Y y empieza a sacar comunicados de prensa advirtiendo, ¿sí? No, señores, ustedes tienen que trabajar, ustedes son nuestros empleados. La justicia en este país le debe más de 10 años de silencio, mucho más. No vienen ahora a sacar boletines de prensa a decir, cuidadito, no nos toquen, nosotros somos los jueces. No, no, no. Ustedes son los que liberan a Rasquiña. Vamos a ver qué pasa mañana. Son los mismos que aterrizan en la explanada de la refinería del Pacífico con avionetas cargadas de droga o despegan. Entonces, la sociedad está llegando, yo como digo, está a un tris. Sí. Si la fiscal no actúa, si el Ministerio del Interior no actúa, pero aquí no se haga. No, sí le estábamos buscando, pero no les encontramos. A otros sí encuentran. A nosotros nos están ahí escuchando, ahí nadie nos están escuchando. A nosotros sí nos tienen bien chequeados. Claro, y a los otros no. Bueno, entonces, yo creo que ahí está, ¿no? Creo que la gente está aprendiendo y tiene claro el libreto de salida. Fernando, yo quisiera que nos cuentes un poco más de esto de los seguimientos a periodistas, ¿no? Mira que en Argentina acaban de poner una denuncia contra Macri y dicen que tenían unas carpetas con semáforos dependiendo de cuán favorable o no tan favorable era el periodista. ¿Tú crees que este tipo de perfilamientos que también se han denunciado en Colombia se están haciendo en el Ecuador actual? Bueno, yo he presentado pruebas, es más, el propio autor y líder de esta estrategia, Santiago Cuesta, no tuvo problema en salir y sacar mis perfiles y los de mi familia, y sé que han hecho eso con 20, 30 periodistas que les resulta incómodos, ¿no? Pero ¿te acuerdas cuando sacó los documentos bancarios del gerente de Teleamazonas? Exactamente. Esa información, Fermín y Juan Carlos, ¿quién procesó? El CIES y la UAFE. El CIES y la UAFE, clarito. El señor Quirós, el que fue asesor de Jairala Zunino en el Teodoro Maldonado Carbo. Ellos están trabajando, ¿sí? Ellos están haciendo un seguimiento a los periodistas que les resultamos incómodos. Y claro, y se inventan. Mañana dirán, no, Calderón tenía droga, Villavicencio tiene amante, Zurita tiene una mansión, porque les resultamos incómodos. Pero por menos supuesto, mal que no tengo amante. Mira al colega Marlon Puertas, que se ha fajado en, sí, claro. en este tramo.
Él recibe todos los días amenazas del uno, del otro y del otro. ¿Sí? Y él sabe de dónde vienen las amenazas. No son amenazas de los contratistas, ¿no? Son de adentro. Son amenazas y de gente de adentro del gobierno. Pero parece que se dijera, ya se fue Santiago Cuesta y eso se terminó. Evidentemente continúa, ¿no? Él es el dueño de la mesa chica, pues, o al menos tiene las dos patas de la mesa chica. Él dice en el audio, yo no tengo por qué estar ahí. Yo tengo el poder que me ha transferido el presidente. O sea, él no necesita ser funcionario público. Es lo mejor que le pudo pasar a Santiago Cuesta, es sacarlo de la visibilidad sí, con el eslogan ahí, no, ministro, coordinador, lo que sea. Él es el hombre, uno de los hombres del poder. Y ahí está. No, nunca se fue. Listo, Fernando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Entonces estaremos coordinando próximas acciones de los reportajes que ustedes leerán en Periodismo de Investigación, en La Historia, en Plan B, en Código Vidrio. En Código Vidrio, porque vamos a estar juntos en esto. Eso hay que ser enfáticos. Si es con uno, es con todos, y eso estamos claros. Los periodistas de investigación de este país hemos resuelto unirnos. Ya desde hace rato lo venimos haciendo, pero hoy más que nunca queremos integrar un puño cerrado para que no solo la impunidad termine, la corrupción termine, sino además las amenazas que se dan contra cada uno de nosotros también tengan su respuesta adecuada, Fernando. Sí, la mejor respuesta es no callar. No nos van a quebrar porque la corrupción mata. Así es. Y va a matar al Ecuador si es que nos quedamos quietos. Eso es lo que va a pasar. Gracias, Fernando. Invitarán con más frecuencia. Con mucho gusto. Si no, es que tienes una hinchadota ahí. Hinchadota. Sí, una, sí. Una hinchada grandota, digamos. Ya. Okay. Ya está multiplicándose. ¿Qué tal si vemos alguna que otro Fermín? Alguna También que los otro que nos comentario. odian, también los que nos odian. Sí. Saludos desde Portugal. Qué bueno que nos estén viendo en Portugal. Saludos, Plan B desde Portugal. ¿Tienen hinchada ya? No es todo nuestro apoyo de Simón Ordóñez. Muchas gracias, Simón. Un abrazo. Felicitaciones. El pueblo los va a respaldar. Vea. Y eso que no estamos... Como decían en las marchas, ¿no? Esto no es pagado, es pueblo organizado, ¿no? Felicitaciones a todos. Queremos que escriba alguien que nos odie, por favor. Saludos a todos. Es que son muy bonitos. No lo dudes. Hay una gente, claro. Fernando, gracias. Entonces estaremos en contacto. Y ese es el Manso Guayes. La cirugía periodística contra la corrupción. Bien. Sí, de verdad, es verdad. Creo que, digamos, el periodismo ecuatoriano tiene de todo. Digamos, no somos perfectos de ninguna manera, pero yo creo que habemos periodistas que nos hemos jugado por este país y nos vamos a seguir jugando. En realidad está muy por encima de los intereses personales, de conveniencia, políticos, económicos. Está porque simplemente queremos a este país y este es el país de nuestros hijos, es el país de nuestros padres y de nuestras familias y de los amigos y es nuestra heredad y no tiene por qué estar en manos de un puñado porque es un puñado de mafiosos. Ese es el tema. Saludos desde Madison, Estados Unidos. Bien, ¿eh? Vamos bien. Saludos, Estados Unidos. Saludos de Salcedo, desde Tumbes. Listo, entonces terminemos, Fermín. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Fernando Villavicencio, que nos ha acompañado esta noche. Fernando Villavicencio, periodista de investigación y director del portal Colega Periodismo de Investigación, precisamente. Les invitamos mañana a este mismo espacio para continuar debatiendo
temas de especial interés. Finalmente, queremos comentarles algunas noticias que se nos quedaron en el tintero en medio de esta interesante charla con Fernando Villavicencio. Dos anuncios hoy de la OMS. Primero, cree que la peste, que la epidemia está empeorando en todo el mundo y que no se debe caer en la complacencia. Esto lo dijo hoy el director de la OMS. Y también hicieron otro anuncio. Ahora la OMS duda de que las personas asintomáticas sean contagiosas como se creía en un principio. Uno ya no sabe qué creer sobre la OMS porque como dicen una cosa, dicen otra, ¿no? Entonces, sí, es complicado. O sea, yo creo que el tema de la epidemia tiene 6 meses esta epidemia, es un virus nuevo, es un virus que tiene un comportamiento distinto a los anteriores SARS, que es los síndromes de inmunodeficiencia respiratoria. Y entonces yo creo que hay que tomar con pinzas toda declaración. Hemos visto, Fermín, sí o no, los cambios que se han dado, por ejemplo, por el uso de medicamentos, los medicamentos de paliativos que se han dado desde la eresitometrina, el plaquinol, después cambiaron de opinión, después hubo un informe, etcétera. Y ahora vemos este tipo de derivaciones de situaciones erráticas, también contradictorias incluso a veces, y pasa también en el Ecuador. O sea, estamos viendo que cada médico, como sucede en la vida normal, una enfermedad, 8 diagnósticos, ¿no es cierto? Como sucede con nosotros en la medicina ecuatoriana. Entonces aquí sucede lo mismo con el coronavirus. También hubo hoy un parte del gobierno que confirmó 43.378 positivos y 6.065 muertes. Hemos superado ya la cifra de muertes, por ejemplo, de Suecia, ¿no? Realmente esto se dice fácil, pero es una cantidad abultada y significativa la que estamos sufriendo en el Ecuador. Además, esta tarde el COE anunció que permitirá actividad física en solitario o con el grupo familiar en exteriores en color amarillo y verde. No se puede salir en color rojo. Esto significa que usted puede salir a trotar solo o tal vez con alguna persona con la que vive, pero no puede jugar fútbol en ninguno de los colores. Es decir, los deportes de contacto, los deportes en el interior, por ejemplo, en un gimnasio, siguen estando desaconsejados por el COE, pero la idea es que las personas puedan salir a tener algún tipo de actividad física. Esto siempre y cuando tenga menos de 70 años, porque el gobierno recomienda que las personas mayores de esa edad definitivamente no salgan en ninguna circunstancia. Y además, podemos contarles que hay 110 cantones en rojo, 109 en amarillo y 2 en verde esta semana. Quisiéramos mostrarles nuestra gráfica de las ciudades más pobladas del país. Aquí las ven ustedes. Únicamente se mantienen en rojo Puerto Viejo, que ha anunciado que estará en rojo hasta el 15, Manta, que probablemente cambie el día 11, y seguirían entre las más pobladas en rojo Esmeraldas, Quevedo y Latacunga. Esta es la situación de las ciudades más pobladas del país, que no ha variado pues significativamente. También podemos ver aquí cómo se extiende el amarillo por la República, básicamente, como señalábamos ayer, en torno a las conurbaciones de las principales ciudades del país. Ahí, Fermín, sería interesante también mostrar que hoy dio la última rueda de prensa regular, según anunció, o diaria, según anunció el director del ECU 911, Juan Zapata, ingeniero Juan Zapata, dijo que ya no se harían ya más emisiones regulares o ruedas de prensa informativas en las tardes, 4 de la tarde, porque ya las condiciones, ya los protocolos se han tomado, es decir, ya han dicho casi todo lo que tengan que decir respecto a los semáforos y todo eso. Pero sí lo harán cuando, digamos, alguna noticia lo amerite. Lo que sí habrá permanentemente todos los días, esperamos que a la misma hora, entre 10 y 11 de la mañana, es la infografía oficial respecto a las cifras que del avance de la epidemia en todas las provincias del Ecuador. Y el dato que mencionaba el ingeniero Zapata era acerca de que el 70% del Ecuador, básicamente, asentado en las más grandes ciudades, está ya en régimen de semáforo amarillo, de la población del Ecuador, no de la geografía, de la población del Ecuador.
Esto implica cerca de 12 millones y medio de habitantes. Es decir, de las 9,5 millones que nosotros presentamos, más otros de ciudades más pequeñas, evidente que no son capital de provincia y que también se han sumado al semáforo amarillo. Entonces, en general, surgen ya un 12 millones y pico y seguir aumentando eso, Fermín. Bueno, y para despedir este informe, un último dato, un diplomático involucrado en una fiesta sin protección en Madrid retornará al país, según informó la Cancillería, que omite identificarlo. El día de ayer, un noticiero local de Madrid, Telemadrid, reportó que un diplomático ecuatoriano en un carro con placas diplomáticas había ido a una fiesta en la que no había mascarillas ni ninguna protección en una localidad llamada Parla. Luego la Cancillería en la tarde confirmó que efectivamente este funcionario había sido multado y detenido por la policía local, y ahora la Cancillería ha dispuesto su retorno al Ecuador. De lo que se conoce, porque no quieren decir cómo se llama, se trata de un funcionario de carrera que está en el consulado del Ecuador en Madrid desde 2016. Debería decir el nombre, ¿no? O sea, por ahí se empieza la transparencia. Por ahí se empieza, porque es un funcionario público. Está representando al Ecuador. Entonces deberíamos saber quién es. Una persona con pasaporte diplomático, inmunidad diplomática y placas diplomáticas en el carro, pero nosotros no sabemos cómo se llama. Sí, y no lo quieren decir. O sea, digamos, por ahí se empieza. O sea, quieren luchar contra la corrupción, mano dura, caiga quien caiga, y ocultan los nombres. Entonces el canciller debería ser, este es el señor que cometió ese error, y va a ser sancionado, y esperemos que no vuelva a ser diplomático de este país. O sea, porque nosotros estamos pagando su pasaporte diplomático, como se dice, su carro diplomático, su todo. Es nuestro representante. Entonces, y es detenido, a vergüenza del caso, por la policía española, etcétera, etcétera, y no quieren decir el nombre. Lo ocultan, lo protegen. Es lo complicado. O sea, los hechos, los discursos frente a los hechos se ven en esas pequeñas cosas, estimados amigos. Ahí se ve si es que existe una voluntad de verdad de luchar contra la corrupción. Pero si empezamos a proteger, a ocultar, ¿no es cierto? Entonces, es complicado. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Nos veremos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por su atención.